y estamos en Salamina aprovechando esta semana de reconciliación, de encuentro con Dios, pero también de tranquilidad y de la tan anhelada paz para nuestro país, para seguir motivando la organización social acá en el municipio de Salamina, de los campesinos, de los agricultores, de la gente que padece múltiples necesidades sociales, tanto en lo urbano como en lo rural, pero motivando también la organización de las víctimas de la violencia y del conflicto social y armado en nuestro país, con motivo de que el pasado 9 de abril pues se conmemoró en Colombia el tercer año o aniversario de solidaridad con las víctimas del conflicto social y armado, la cual fue promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos a partir de la puesta en marcha de la ley 1448, supuestamente con la cual se pretende pues resarcir a todas las víctimas de el conflicto en nuestro país. Y yo pienso que nuestro departamento de Caldas, que el norte, que Salamina, pues no ha sido ajeno a estos más de 60 años de violencia y de guerra histórica en Colombia, y que sin lugar a dudas hay muchas familias del campo y del urbano que han sido afectadas entonces acá por la violencia, que las historias de cada víctima no se conocen, que hay que documentarlas, pero que también entonces hay que exigir que la gente sea beneficiaria de los derechos a que tiene en la ley 1448 para todas las personas que han sido víctimas del conflicto o de los actores armados de nuestro país, como lo promulga la ley. Pero para que eso se cumpla, para que eso se materialice acá en el municipio de Salamina, pues entonces requerimos de la motivación de los familiares de las víctimas acá en el municipio, y ese es el objetivo, ese es el motivo de nuestra presencia en estos 2 días de inicio de Semana Santa. Aprovechar, promover entonces que la gente se organice en un comité de víctimas de el municipio para comenzar a conocer los derechos que hay consagrados en esa ley, los derechos a que se tiene internacionalmente sobre verdad, sobre justicia y sobre reparación, comenzar a hacer la memoria de el familiar de la víctima pues que fue violentada por alguno de los grupos armados, y exigir del gobierno, repito, la reparación integral, porque es un deber de el Estado entonces resarcir los daños a las familias que han sufrido este fenómeno. Ese es, repito, el motivo de nuestra presencia acá este fin de semana en Salamina, lograr que de aquí salga un comité organizado de las familias de las víctimas, que en el tiempo que les quede pues que puedan seguir reuniendo, documentar cada uno de los casos de sus familias, que cada vez llegue una más, hacer una galería de la memoria histórica de las víctimas acá del conflicto a través de este importante comité, y documentar, presentar los casos a la Unidad Nacional de Víctimas o de Restitución de Tierras, para que aquí la gente sea tenida en cuenta y sea reparada por el Estado como lo demanda la ley 1448, pero también para que este comité se articule a el movimiento departamental de víctimas que existe en Caldas, con los indígenas de Occidente, con la gente de otros municipios y de la ciudad de Manizales, que también ha sufrido este flagelo, pero también con la gente de todo el país, porque además de exigir la reparación integral a las víctimas, pues yo pienso que una de las cosas por las que debe de luchar y seguirá luchando el movimiento de víctimas en nuestro país es para que finalmente se acabe la guerra, para que se ponga punto final al conflicto social y armado, se dé apertura a la paz, y acabado el conflicto, acabada la guerra, entonces llegue ahí sí la tan anhelada
paz, pero con justicia social, pero también con reparación integral a las víctimas y con verdad, con reparación integral y con justicia de todo lo que aconteció entonces en estos más de 60 años de guerra en nuestro país, en Caldas y aquí en Salamina, y demos entonces un paso importante en la reconciliación de todos los colombianos y las colombianas. Bueno, nosotros, no es primera vez que venimos a Salamina, estamos haciendo presencia en este bello municipio de nuestro departamento de Caldas desde hace mucho tiempo atrás en lo que tiene que ver con el acompañamiento a la organización de los campesinos, en las asociaciones de cafeteros, en las asociaciones de pequeños y medianos agricultores de acá de Salamina, como también en la organización de una importante cooperativa para promover la producción y la comercialización de los productos agropecuarios, que hoy día es importante y necesario debido a esta crisis que vive este sector económico de nuestro país y que el gobierno ha reconocido y también fuertemente golpeada por los tratados de libre comercio. En ese sentido, entonces, venimos también promoviendo la asociación de los pequeños y medianos cafeteros de acá del municipio, así como de nuestro departamento en APM Café, que es la asociación de pequeños productores cafeteros de Caldas, de acá del municipio de Salamina, pero a la vez también trabajando con ello todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y promoviendo y motivando el acompañamiento de los diálogos y de las conversaciones de paz que en estos momentos adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también articulando, repito, la lucha social de la gente de Salamina con el resto de la gente de el departamento y de el país para promover entonces lo que tiene que ver con la convergencia en un frente amplio de importantes fuerzas sociales, democráticas o de oposición para las transformaciones estructurales, para las transformaciones profundas que requiere nuestra nación, que requiere el país, en el sentido de que pues aquí todos tenemos derecho a la tierra, a seguir trabajándola. En ese sentido reclamamos respaldo del gobierno nacional y garantías para vivir dignamente en el campo, así como la inversión social también en nuestros municipios. Consideramos que hay mucho abandono en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, sobre todo de las gentes más humildes que habitan el campo, de las gentes más humildes que habitan nuestros municipios, nuestra región, y entonces queremos articular todas estas luchas, repito, de la gente, por la tierra, por la defensa de los recursos naturales, del medio ambiente, de su seguridad o de su soberanía alimentaria, pero también por la defensa de los derechos humanos, de la vida digna y de la paz, que en ese esfuerzo pues debemos de trabajar todos los ciudadanos y las ciudadanas, porque ese es un derecho constitucional de todos los colombianos. Buenos días, mi nombre es Alfonso Castillo, hago parte de una organización nacional de víctimas que se llama Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Estamos hoy en el municipio de Salamina, Caldas, socializando alguna información que consideramos importante para las víctimas del conflicto en relación con la Ley 1448, mejor conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Creemos que es necesario contribuir a la divulgación del contenido de la ley para que la gente, particularmente las víctimas, conozcan cuáles son sus derechos al calor de la ley, pero igualmente hemos querido realizar un ejercicio con las personas que han participado de esta convocatoria en el municipio de Salamina para identificar cuáles son los problemas concretos en el cumplimiento de la ley. A lo largo y ancho del país hemos venido conociendo algunas dificultades que se presentan con esta importante ley para las víctimas y consideramos entonces que es necesario conocer cómo está el tema de la atención a las víctimas, cómo se tramita el tema de la restitución, cómo se tramitan el derecho a la reparación en el municipio.
De manera particular hemos querido plantearle a las víctimas en el municipio conformar una asociación, un comité de víctimas que promueva las actividades de la memoria de las víctimas, que realicemos algunas actividades en ese sentido. Salimos con tareas muy concretas, vamos a realizar probablemente dentro de 3 meses una actividad en el Parque Central de Salamina para realizar la Galería de la Memoria, donde cada familiar salga con los elementos que le recuerdan a sus víctimas, para que hagamos este importante ejercicio de la memoria, pero al mismo tiempo que empecemos a documentar una serie de casos de violaciones a los derechos humanos y de las víctimas. Muy importante en este caso, hemos escuchado relatos bastante escalofriantes de lo que ha sido la violencia en el municipio.